Hermanos en Cristo, en presencia de la Virgen de los Milagros de Caacupé, nos proponemos reflexionar brevemente acerca del tema los frutos del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. El tema del último año del trienio de la juventud es para dar mucho fruto. Englobando podemos decir, para recordar lo que Jesús nos dice: ustedes son mis amigos, permanezcan en mí para dar mucho fruto. En primer lugar, le damos gracias a Dios por los frutos que ya hemos logrado, por lo que ya hemos producido. Sin embargo, el Señor nos sigue enviando para dar más fruto como iglesia que peregrina en Paraguay. Estamos llamados a eso, y para ello hemos de estar a la escucha del Espíritu Santo para discernir la voluntad de Dios. Y como iglesia, estemos atentos a las necesidades de nuestros hermanos para ser solidarios con ellos. De esa manera podemos dar frutos de verdad y de conversión. Podemos dar buenos frutos. En la primera lectura que hemos escuchado, el profeta Isaías nos dice que nuestras relaciones humanas han de estar fundamentadas en la justicia y el derecho. El rey de Israel tiene la misión de administrar la justicia y el derecho a favor de los oprimidos y desamparados. Pero los reyes de Israel no habían cumplido con esa misión. Por eso el Señor anuncia un nuevo rey que será justo y hará reinar la paz y la armonía en el mundo. A la luz de la Pascua, la comunidad cristiana vio que este rey es Cristo resucitado. Es el Mesías, lleno del Espíritu, que realiza el proyecto de Dios, que es un proyecto de justicia y paz. La paz de la que nos habla la Biblia se refiere a esa convivencia feliz que supera las diferencias sociales, esa convivencia que se expresa en el buen trato y la fraternidad. Y en el Evangelio, Jesús da gracias a Dios Padre porque se reveló a los pequeños, es decir, a los pobres y sencillos. Ellos estuvieron dispuestos a escuchar a Jesús y a aceptar ese anuncio del reino. Se les ocultó a los soberbios, a los que se tenían por entendidos. Ellos rechazaron a Jesús y rechazaron también su mensaje, el mensaje del reino. El reino de Dios, que es el anuncio fundamental de Jesús, y que ese reino de Dios está presente entre nosotros, significa que la justicia y la paz se hace vida. Reina la justicia y la paz para los pobres, para los marginados. Eso significa el reino de Dios. Jesús nos presenta a Dios como un Padre que ama a los pobres, que ama a los oprimidos, a los humildes.
Dios está a favor de los humildes y los sencillos. Dios está presente en el corazón de los que aman y respetan a sus hermanos. Dios está presente con nosotros cuando buscamos la paz y la justicia. Así conocemos a Dios, cuando tratamos bien a los demás, cuando creamos un ambiente de armonía, de fraternidad entre nosotros. Nuestro Dios es el Dios que opta por la justicia y por los pobres. Así Dios nos ama, así se revela como Padre, como el que ama a la gente sencilla, un Dios que es Padre y que libera como Salvador. Los sencillos y los pobres aceptaron a Jesús y aceptaron este anuncio que el Señor les hacía. De esa manera podemos producir los frutos del Espíritu Santo. De una manera particular, como sabemos, la Iglesia detiene su mirada en los jóvenes, porque ellos son capaces de construir el reino de Dios. Y por eso, queridos jóvenes, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Abramos nuestra conciencia a la acción del Espíritu Santo. Nuestros frutos son los del Espíritu que actúa en nosotros. El apóstol San Pablo nos dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Eso nos dice el apóstol. Es el Espíritu el que nos lleva, el que nos induce por ese camino. El Espíritu nos lleva a dejarnos guiar por el amor a una entrega servicial, noble y generosa. Pero la carne, que engloba todas las apetencias egoístas del ser humano, o sea, la triple concupiscencia, el poder, el placer, la plata, se resiste de 1000 formas a esas exigencias del amor. Pone trabas, pone barreras. El hombre espiritual es el que se deja guiar por el Espíritu, quien le capacita y le impulsa a utilizar la libertad por el amor. El hombre carnal se hace esclavo de sus propias pasiones y se encierra en un egoísmo estéril. No se abre al amor, no se abre a la acción del Espíritu Santo. Cuando somos dóciles a la dirección del Espíritu, nuestra vida moral adquiere unos rasgos de bondad, de libertad, de paz, de alegría, de generosidad, de paciencia. El dominio de sí mismo, que supera nuestra mera capacidad humana. Sin mí no pueden hacer nada, dice el Señor. Por eso contamos con su gracia. Para vivir estos frutos del Espíritu Santo, significa que Dios está en nosotros, que el Espíritu actúa a través de nosotros y se manifiesta de esa manera, con esos frutos que acabamos de enumerar. Estos son los frutos del Espíritu que acompañan a los hijos de Dios. A los verdaderos discípulos de Cristo, los que se dejan guiar por el Espíritu. La guía del Espíritu Santo no elimina ni disminuye nuestra libertad.
Al contrario, la eleva, la sostiene, facilitándole esa actitud de docilidad interior. Los frutos del Espíritu tienen íntima conexión con las bienaventuranzas. Así escuchamos también al inicio de la misa. Las bienaventuranzas evangélicas, que son signos de la presencia del reino de Dios, que llegó con Jesús. Él nos muestra que la felicidad verdadera no está en los valores codiciados por el mundo, sino en los bienes trascendentes del reino, para los cuales nos disponen ciertas actitudes de aparente privación. Son dichosos los humildes, los pobres, los que tienen alma de pobres, los limpios de corazón, los misericordiosos, los que siembran la paz, los que tienen anclado su corazón en el reino y su justicia. Eso es lo más importante. Lo demás viene después. Mensaje hermoso, pero difícil para la comprensión humana. Las bienaventuranzas, nos recuerda el Papa Francisco, solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la docilidad, de la debilidad del egoísmo, de la comodidad y del orgullo. Son las palabras del Papa. Solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo, de la comodidad y del orgullo. Por eso hemos de estar abiertos a la acción del Espíritu Santo. Son palabras hermosas. La situación de injusticia que se da en la sociedad es un contraste realmente con todo este proyecto de Dios, tan hermoso, tan maravilloso. La situación de justicia que se da en la sociedad tiene su origen en el corazón humano, en el egoísmo y la ambición, en todo eso que genera la corrupción, las desigualdades sociales, los crímenes, los asesinatos, la trata de personas, un crimen que lesa humanidad, etcétera, que destruyen la persona, la familia y la sociedad misma. Todo esto se contrapone totalmente al Espíritu de Cristo. Tener alma de pobre significa estar abiertos a Dios, ser humildes, ser solidarios. Dios quiere nuestra felicidad. Por eso Jesús dice, felices los que tienen alma de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. El Evangelio nos invita a un compromiso real por la justicia, por el desarrollo humano, por la dignidad de los más pobres. Que la Eucaristía que celebramos nos ayude a abrir nuestro corazón a Dios y como comunidad cristiana nos comprometamos a vivir el espíritu de las bienaventuranzas, que es el espíritu de Cristo, y que la Virgen de los Milagros de Cacupé interceda por nosotros para que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten en nuestras vidas y para que seamos testigos de las bienaventuranzas del reino de Dios. Que así sea.